nos sigue ofreciendo una guía de los daños emocionales. Y esta vez se trata de la más, pues de las más crueles de todas las enfermedades, el enojo. Todos hemos sentido alguna vez el enojo, pero no dejemos que esto nos consuma. Y esto es cómo vamos a obtener victoria sobre el enojo. Es lo que vamos a hablar, hermano. Así que el sentimiento más peligroso que existe es el enojo. No es que sea el único que puede dañarnos, pero sí el que más puede afectarnos y no hacemos algo nosotros al respecto. El enojo, hermanos, puede ser considerado como un boomerang, es decir, que podemos lanzarlo hacia otros, pero siempre regresará a nuestra vida, de una manera u otra. No podemos enojarnos con otros sin esperar sufrir las consecuencias de ese dañino sentimiento, sobre todo en nuestra propia vida. Hay algunos que defienden su postura y dicen que fueron criados de esa forma y que no pueden ser diferentes en relación con el enojo, pero sabemos que Dios no nos ha hecho para vivir de esta forma. No podemos afirmar entonces que hemos venido a este mundo con características tales que nos hacen sentir a nosotros el enojo. Lo que sí debemos es lidiar de la manera correcta con ese sentimiento, hermanos, para liberarnos de él. Permítame hacerle la siguiente pregunta a ustedes, hermanos. ¿Es usted una persona que casi siempre está enojado? ¿O acaso vive en una familia donde reina el enojo? ¿Tiene que convivir usted cada día con personas que han incluido ese sentimiento en su estilo de vida? Puede que sea su jefe o sus amigos o hasta quizás el pastor de la iglesia en donde usted se congrega. En otras palabras, ese es el enojo, un sentimiento, hermanos, con el que tiene usted que lidiar y diariamente de una forma u otra. Sabemos que ese es un sentimiento destructivo. Es por eso que debemos analizar lo que la Biblia nos dice en relación con este tema. No solo porque debemos nosotros saber en qué persiste, sino también para poder enfrentarlo de la forma adecuada y así obtener nosotros la victoria sobre lo que sentimos. Y creo que cada uno de nosotros, hermanos, hemos sentido enojo en cierta forma y quizás hasta hemos nosotros sido víctimas de lo que otros han sentido en sus propias vidas. Puede que algunos han tenido que convivir, sobre todo durante muchos años, con un cónyuge que mantiene una actitud, sobre todo, de enojo casi todo el tiempo. ¿Qué es lo que debe hacer si ese es su caso? Ese sentimiento no solo afecta a nuestra pareja, sino también a nuestros hijos. ¿Cuántos niños crecen por vivir en un hogar donde el enojo prevalece? La mayoría de las veces al crecer, ellos también arrojan ese mismo enojo en sus vidas, pues eso es lo que han acostumbrado ellos a ver en casa y cada día. Ese es el ambiente entonces el que han crecido y es por eso que comienzan ellos a reaccionar de alguna forma que ellos vieron a sus padres hacerlo antes. El enojo es una característica que no debemos nosotros permitir que nuestros hijos hereden de nosotros. Pueden que alguien piense que esto no afecta a los niños, ¿verdad? Pero recuerden, hermanos, que para ellos sus padres son sus héroes. Si ese padre o esa madre día tras día reacciona y sobre todo con enojo y desprecio hacia sus propios hijos, pueden llegar a dañarlos de gran forma. Esas no son heridas superficiales, porque pueden llegar a marcarlos para toda la vida a ellos. Hay personas que se casan sin detenerse a pensar si esa persona que se van a casar y van a tener el resto de su vida tiene un estilo o un espíritu del enojo. Piensan simplemente que esas ocasiones en las que su futuro cónyuge se ha enojado y sin tener razones es algo que va a ser simplemente de paso o que va a pasar con el tiempo de paso. Y no se dan cuenta que después de casarse ellos, lo único que hacen, hermanos, simplemente que va a pasar es que esa situación se irá sobre todo empeorando más y más. Creen que podrán cambiar a la persona que aman, pero no es así. Lo mejor es permitir que Dios cambie la actitud de ese individuo mucho antes de contraer
matrimonio con él o con ella. Recuerden que el enojo es destructivo, pero eso no significa que debemos nosotros permitir que nos domine a nosotros o que venga a formar parte de nuestro estilo de vida. Busquemos lo que el Señor nos declara a nosotros en Efesios 4, versículo 34 y 32 en relación en este tema. Quítese de vosotros toda amargura, enojo y la gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Por medio del apóstol Pablo, Dios nos da a nosotros los pasos que debemos dar para lidiar apropiadamente con el enojo. Nos damos cuenta al leer esta porción bíblica y sobre todo que existen un gran contraste, hermanos, en las palabras de este discípulo. Primero menciona que aquí que no debe ser parte de nuestra vida, incluyendo en esa lista algunos sentimientos que están relacionados con el enojo. Pero luego nos habla de la actitud que sí debemos nosotros mantener hacia los demás. Debemos destacar que la amargura, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia casi siempre, hermanos, acompañará entonces al enojo. Cada uno de ellos trabaja en la vida del individuo hasta que lo destruyen física, emocional y espiritualmente también. No solo es algo que afecta a nuestras emociones, sino también nuestro cuerpo físico. Luego, versículo 32 de este mismo capítulo de Efesios 4 nos dice lo siguiente: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Indiscutiblemente existe un gran contraste, hermanos, entre estos dos estilos de vida que Pablo se está describiendo. Leamos también lo que nos declara en Proverbios 22, versículos 24 y 25, en relación al enojo y a lo que puede suceder en la vida de aquellos que lo practican. No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tengas lazo para tu alma. El enojo genera enojo. Es un sentimiento que puede ser transferido, hermano, de generación en generación. Cuando una persona crece rodeado de expresiones de enojo y en medio de un ambiente de hostilidad, es fácil entonces para ellos repetir el patrón, hermanos, que han visto desde que eran ellos pequeños. Esto es lo mismo que pasa en relación con el alcoholismo, y he sido testigo yo de que esto pues lo he visto porque lo he visto yo con mis propios ojos. Aquellos que han crecido en una familia donde reina sobre todo el alcohol son más propensos a ser también alcohólicos que los que no han tenido que pasar por esa penosa necesidad. Y no solo eso, sino que también en ocasiones se casan con personas que tienen también problemas con el alcohol. A pesar de haber sido testigo del sufrimiento que ese vicio produce en sus vidas, se relacionan con aquellas que les van a hacer sufrir de la misma manera que sus padres lo hicieron también. ¿Por qué hacen esto? Porque es el medio ambiente, hermanos, en que estuvieron ellos desde que eran pequeños, y les cuesta trabajo a ellos alejarse de ese estilo de vida. Eso no significa que siempre va a ser así, pero las probabilidades son mayores cuando han tenido sobre todo que lidiar desde la niñez con esos problemas. Pero presten atención, hermanos, lo que se nos dice en Proverbios 22, versículos 24 y 25. Y leamos nuevamente, hermanos, esta porción de la Biblia. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. Esto es un concepto que deben tener en cuenta, hermanos, aquellos que aún no se han casado, para que así puedan seleccionar correctamente a la persona con la que van a pasar el resto de sus vidas. No se asocien con una persona, hermanos, que tenga sobre todo problemas de temperamento o constantemente demuestre un gran enojo. Puede que sea atractiva o que tenga sobre todo una buena posición social, o que posea muchas posesiones materiales,
Pero si tiene él problemas sobre todo con el enojo, es mejor no relacionarse con esa persona o con ella o con él hasta que lo solucione. Le puede ser, porque esto puede ser peligroso hacer esto. Me sorprende que muchos prestan atención a las advertencias que hallamos nosotros en la Biblia. Quizás han leído y escuchado lo que el Señor nos declara a nosotros en relación con ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras, pero a pesar, hermano, de esto continúan muchas veces haciendo todo lo contrario. Y en estos versículos que hemos leído en el libro de Proverbios, aquí se nos da una advertencia, hermano, que es específica y es fácil de comprender. Aquí nos dice que no debemos nosotros relacionarnos con una persona que sea o con un estilo de vida sea, gire en relación al enojo mismo. Es por eso que creo que debemos nosotros conocer lo que el enojo significa. Pudiera darle una definición corta de esta palabra, pero prefiero, hermanos, abundar un poco más para que así podemos emplear un poco el conocimiento que nosotros tenemos sobre este tema. Podemos afirmar que el enojo es un sentimiento que encierra un intenso desagrado hacia algo o alguien. El enojo entonces expresa la indignación que nosotros sentimos como el resultado de una amenaza real o imaginaria. Está relacionado con el insulto, las frustraciones o las hostilidades que siente una persona al creer que una injusticia se ha cometido contra ella o contra algunos ser amado. Permítame repetir esta definición, hermanos, una vez más, para que así podamos nosotros recordarla luego. El enojo es un intenso sentimiento de desagrado y que es hostilidad e indignación que sentimos como resultado de una acción real o imaginaria hacia nuestra persona o que creemos que ha sido dirigida sobre todo a los que nosotros amamos, ya sea que hayamos sido amenazados o ofendidos. De igual forma comenzaremos nosotros a ser víctimas del enojo. Esta es la mejor definición que yo entiendo como el enojo. Es por eso que este sentimiento puede ser o puede llegar a ser tan dañino para la vida de cualquier ser humano. Y no solo destruye nuestras vidas, hermanos, sino también afecta a las personas que de una forma u otra están relacionados con nosotros mismos. Leamos lo que la palabra de Dios nos declara en relación a este tema. Busquemos ahora lo que nos dice Efesios 4, versículos 26-27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Será que al decirnos que podemos nosotros airarnos, pero no llegar a desobedecer a Dios, nos declara que el enojo puede ser malo o bueno? Sí, eso es lo que significa aquí. Y me gustaría empezar hablando, hermanos, sobre el enojo, porque que puede ser visto como algo bueno. Notemos que la Biblia no nos dice que no debemos nosotros enojarnos. Lo que sí nos declara aquí es que no debemos nosotros permitir que ese enojo permanezca en nuestra vida durante mucho tiempo. Es por eso que nos dice que no debemos nosotros irnos a dormir sintiendo este mismo enojo hacia otra persona. Algunos piensan que al irse a la cama les va a ayudar sobre todo a menguar lo que sienten, pero no es así, hermanos, porque lo único que conseguirán es así continuando padeciendo los efectos mismos de ese mismo dañino sentimiento. No se dan cuenta que mientras ustedes duermen, su subconsciente continúa trabajando en base a lo que tenían en su mente antes de irse a dormir. Creen que despertarán sintiendo amor, bondad, paz a los que les han hecho esto o enojar, y que podrán ser capaces de perdonarlos después de algunas horas de sueño. Pero no es así. Es por eso que Pablo nos declara, hermanos, que no debemos nosotros permitir que el sol se ponga sobre la ira y el enojo que sentimos nosotros. No podemos irnos a dormir sintiendo el enojo en nuestro corazón, hermanos, pues Dios nos advierte del daño que éste puede causar en nuestras vidas si no hacemos nosotros algo al respecto. Sin embargo, si existe una clase de enojo que podría ser sobre todo visto como algo bueno, ¿cuál es ese enojo? El que expresa el desagrado que sentimos hacia las injusticias que se cometen sobre todo en la vida de las demás. Es decir, que es un enojo que sentimos nosotros
hacia los que cometen sobre todo injusticias en este mundo. No es un sentimiento que está fuera de control, sino que podemos nosotros dominar. Y no es egoísta, pues está relacionado con lo que otros padecen y no con un aspecto de nuestra vida. Hay veces que nosotros debemos sentir enojos, hermanos. Creo que lo importante es que debemos estar convencidos que ese enojo ha llegado a nuestra vida, sobre todo en el momento correcto, de la manera correcta y por la razón correcta. No debemos confundirnos. Hay un gran número de personas sufriendo en la actualidad como consecuencia de las pérdidas materiales que han tenido. Esto ha ocasionado que nosotros vivamos en una sociedad donde el enojo reine, pero ese no es un buen sentimiento, hermano, ni es algo que deberíamos nosotros permitir entrar en nuestro corazón. Hay muchos que están enojados, tan enojados, que aún no se han dado cuenta que son víctimas ellos de ese sentimiento. Pero sin importar cuál ha sido la razón por la que se sienten de esa forma, deben aprender ellos a lidiar con el enojo o tendrán que sufrir las terribles consecuencias que vendrán a sus propias vidas. Recuerden que es la persona que está enojada la que en realidad sufre. De hecho, sabemos que en ocasiones la otra persona ni sabe que alguien les está enojado con ella. Así que el que sufre es el que se ha enfadado, mis hermanos. Leamos lo que nos dice en Marcos 3:5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la gruesa de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurado sana. Jesús sintió sobre todo enojo a los fariseos y a los hombres que estaban afuera de ese lugar, ¿verdad? Estaba a punto de acenar a esta persona, pero al mirar a estos hombres sintió sobre todo enojo porque se da cuenta de que estaban a punto de acusarle por lo que iba a pasar o hacer. No estaban dispuestos a permitir que un hombre fuera sanado el día de reposo, porque para ellos las tradiciones eran más importantes que el bienestar sobre todos los demás. Y eso fue lo que hizo que Jesús se enojara con ellos, hermanos, como consecuencias de la actitud que tenía hacia el hombre deforme. Así que podemos afirmar que Jesús sintió mucho enojo y vemos que en la Biblia se menciona 490 veces que Dios se enojó, pero eso puede ser visto como una indignación justa. Es por eso que podemos nosotros declarar que es un enojo bueno y no uno que puede llevar a destruir la vida del ser humano, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros determinar si el enojo que sentimos es bueno? ¿O si estamos nosotros pecando al sentir esto? Creo que para hacer esto debemos nosotros respondernos algunas preguntas. La primera de ellas es la siguiente: ¿será que el enojo que sentimos está dirigido hacia otra persona? Y la segunda pregunta ¿es este sentimiento que tiene justificación? Si creemos que nos hemos enojado como consecuencia de las acciones o palabras que otros están expresando contra nosotros, podemos nosotros afirmar que ese es un enojo malo. Si tratamos nosotros de dañar la vida de otros y de guardar ese rencor que sentimos nosotros durante mucho tiempo, podemos afirmar entonces que esto no es algo que proviene de Dios mismo. No solo debemos hacer nuestra pregunta, hermanos, sino que también debemos examinarnos nosotros para determinar si ese enojo viene de Dios o viene de nosotros, o de dónde viene este enojo. Acordémonos, hermanos, que tenemos que tener nosotros control sobre todo, y sobre todo que tenemos que desarrollar un espíritu que no está dispuesto a perdonar. Es decir, que si nos damos cuenta nosotros que estamos enojados contra alguien, pero no deseamos nosotros perdonarlo por lo que nos ha hecho, sino que nos hemos nosotros mismos propuesto disfrutar del enojo que sentimos, podemos afirmar que estamos siendo nosotros víctimas de un sentimiento malo. ¿Cuál es la forma en la que usualmente luchamos con el enojo? Existen varias maneras de hacer esto. En primer lugar, podemos afirmar, hermanos, que algunos reprimen lo que sienten. Si se les preguntan a ellos en todo momento, van a declarar
que no sienten ellos enojos. ¿Y saben por qué toman esa actitud? Porque en ocasiones realmente no se han dado cuenta ellos de lo que sienten. Hay alumnos que están esclavizados por el enojo que hay en su corazón, ¿verdad? Pero no pueden ver que ese sentimiento mora en ellos. Hay otros que deciden ocultar el enojo que tienen. Se han dado cuenta de que este sentimiento puede llegar a estar en ellos, pero tratan de que nadie más puede ver esto. Si se le confronta, adelante, se van a decir que están enojados, pero no están dispuestos ellos a cambiar esa actitud. No se dan cuenta del daño que se hacen a sí mismos. Y sobre todo al no lidiar correctamente con ese dañino sentimiento. Ese enojo puede sentarse en sus vidas y convertirse en un poderoso veneno que le está destruyendo si no hacen algo al respecto. No solo va a afectar su ser emocional y espiritual, sino que también su cuerpo físico. Otro grupo de personas expresan su enojo al expresarlo abiertamente. Es como si de pronto una bomba explotara en su interior. Y luego, después de haber sobre todo dejado salir lo que sentían, pues continúan ellos su vida como si nada hubiera pasado, hubiera ocurrido. Continúa de esa manera hasta que alguien más lo hace enojar y nuevamente pues vuelven a explotar estas personas y sobre todo muy airados. También sabemos que algunas personas lo expresan de una forma muy calmada. Pareciera que han logrado sobre todo dominar ese enojo que sienten, pero lo que en realidad sucede es que continúa ellos sufriendo como consecuencia de esto. Es como si lo fueran sobre todo consumiendo poco a poco en su interior, hasta que ya no queda nada de ellos. No están dispuestos a determinar entonces por qué se sienten ellos así. Hay otros que están expresando su enojo culpando a los demás por lo que sienten. Puede que crean que actúan así porque han heredado ese temperamento de sus padres o porque las enseñanzas y el ejemplo que han recibido de ellos, pero eso es solo una excusa para continuar sobre todo con ese estilo de vida. Y de no culpar a sus padres, quizás digan que fueron creados por Dios de esa forma o que parecen de algo que les hace reaccionar de esta forma, pero de una forma u otra lo único que dicen es culpar a otros cuál el enojo o cuál tienen y cuál han escogido ellos vivir. Así que dicen diferentes formas, hermanos, en la que podemos nosotros reaccionar ante el enojo que sentimos, ¿verdad, Carlos? Como ya mencionamos, algunos tratan de ignorar lo que sienten, otros lo esconden, otros permiten que sus sentimientos sean expresados y lo contienen. Puede que expresen sus enojos también de manera precipitada o que le guarden durante cierto tiempo hasta que ya no pueden contenerlo más y entonces permiten que ese volcán de emociones haga erupción, ¿verdad, Xavier? Lo cierto es que de una forma u otra tenemos que lidiar nosotros con este problema. Ya sea que comencemos nosotros a culpar a otros, que explotemos ante la presencia del enojo o que lo estamos escondiendo en lo más profundo de nuestro ser. Igual tenemos que llegar a conocer lo que sentimos nosotros y tratar de lidiar con esto usando el método correcto. No podemos dejar que ese enojo permanezca en nuestra vida, hermano, durante más tiempo del que ya ha estado, pues o porque nos va a destruir de una forma u otra. ¿Cuáles son las consecuencias que el enojo puede traer a la vida de cualquier ser humano, hermanos? Y no estoy hablando de ese enojo que sentimos de vez en cuando, ante ciertas circunstancias, sino si hace sentimiento que mora constantemente en la vida de ciertas personas. No saben por qué, pero sienten un gran enojo ante todo lo que le está rodeando. Si usted está en esa situación, debe hacer algo para poder remediarlo, porque puede convertirse en un gran peligro para los que están rodeando y a los que ama usted y para ustedes mismos. La primera de esta consecuencia es que nuestra relación personal con Dios será afectada. No podemos vivir enojados con otras personas y a la misma vez estar bien con nuestro Señor. No es de su agrado que nosotros vivamos con ese sentimiento en nuestro corazón. Puede que sintamos que tenemos todo el derecho de estar enojados, pero eso no justifica entonces que hagamos aquellos que nos aparte de la voluntad de nuestro Padre Celestial.
no solo dañamos nuestra relación con Dios, sino también, hermanos, la que tenemos con las personas que amamos alrededor de nosotros. Es algo que puede hacer mucho daño, especialmente en la relación que tiene la pareja en el matrimonio mismo. Si uno de los cónyuges está enojado, pues no podrán tener la armonía que antes gozaban ellos. Recuerden que si cuando el enojo que sentimos es malo, nos hará actuar egoístamente y nos impulsará a tratar de tomar el control de todo lo que nos rodea. El enojo también nos hace desarrollar a nosotros un espíritu crítico en nuestra vida. Y sobre todo, hermano, la crítica es una vida ignorante de aquellos que viven enojados todo el tiempo. Viene a ser parte de su naturaleza. Por eso que la vida nos advierte que no debemos nosotros asociarnos con ella, porque desea que estemos dando cuenta con el daño que ese sentimiento puede llegar a hacer en la vida de cualquier persona. Otra consecuencia del enojo es que nos roba la paz que antes disfrutábamos nosotros. Nos sentimos solos, porque la mayoría de las personas no desean sobre todo reunirse con alguien que está enojado en todo momento. Nos hace sentir frustrados, vacíos, sin deseos de continuar adelante. Lo que sucede es que el amor, el gozo, la paz, hermanos, y el contentamiento están ausentes en la vida de aquellos que viven sobre todo con un enojo. Y es al carecer de esas maravillosas cualidades que las personas comienzan a sentirse vacías y frustrados. No pueden sentir grandes expectativas al pensar en su futuro. Más bien, se sienten enojados por lo que viven ellos en el presente. Vivimos alguna sociedad en donde el enojo reina, hermanos. Los creyentes también tenemos la gran responsabilidad y también la oportunidad de brillar con más intensidad del que antes. Debemos hacer todo lo que esté sobre todo a nuestro alcance para poder ayudar a los que se han dejado llevar, hermanos, por ese dañino sentimiento del enojo. Aquellos que están enojados no pueden enfocarse, hermanos, en ningún aspecto de sus propias vidas. Casi siempre dejan para el último momento todo lo que deben hacer ellos, pues no pueden concentrarse en nada. Y es por eso que le cuesta a ellos tanto trabajo terminar aquello que han comenzado. Pues lo único que le importa es lo que está relacionado entonces con ese enojo que están sintiendo en su corazón. El enojo no solo nos daña emocional y espiritualmente, hermanos, sino que también afecta a nuestro cuerpo físico. Aquellos que viven enojados no pueden esperar ser personas saludables. La mayoría de las veces son víctimas de la depresión, pues el enojo que han mantenido en sus vidas durante tanto tiempo les ha producido esto. No solo permitieron que ese dañino sentimiento entrara en ellos, sino que también se negaron a dejarlo ir cuando tuvieron sobre todo la gran oportunidad de hacerlo. Así que en relación con los daños físicos que el enojo produce, y sobre todo en nuestra vida, creo que uno de los primeros que casi siempre viene a nuestra mente, hermanos, es el que está relacionado con nuestro corazón. Es muy probable que, al estudiar las estadísticas médicas, hermanos, nos damos cuenta de que el enojo está relacionado estrechamente con la cantidad de infartos y enfermedades cardíacos que muchos están padeciendo. De hecho, algunas personas que han sufrido un infarto, hermanos, mientras estaban enojados. Algunos, como consecuencia del enojo, han tenido que tomar sobre todo medicamentos para poder controlar la presión, y esto es algo que tendrá que hacerlo por el resto de su vida. Nuestro cuerpo, hermanos, no fue diseñado para funcionar con tanto estrés, ni tampoco para convivir con el enojo, la ira, la violencia a la que a veces lo sometemos nosotros. Esto es lo que hace que en ocasiones algunos sufran un derrame cerebral. Y quiero destacar, hermanos, que no todos los que han sufrido un infarto o un derrame cerebral han estado enojados, ¿eh? No siempre estas enfermedades vienen como consecuencias del enojo, pero las probabilidades de sufrir esto aumentan cuando nos dejamos nosotros dominar por la ira y el enojo mismo. No podemos separarnos de las emociones del resto de nuestro ser. El enojo nos afecta a lo que sentimos y también la salud física, hermanos. Y no creo que exista ni tan siquiera un solo aspecto bueno que provenga y que venga como consecuencia del enojo mismo.
Claro que no estoy refiriéndome sobre todo a la indignación que a veces que hacemos y que hacemos actuar positivamente en relación a ciertos aspectos de nuestra propia vida, ¿eh? Más bien estoy hablando aquí sobre ese enojo que puede llegar a convertirse, hermanos, en ira y que provoca una explosión de emociones que pueden destruir las personas. Y sabemos que las consecuencias que producen la vida de los que tienen sobre todo este estilo de vida pueden llegar devastadoras. Algunos hasta optan por el suicidio. Pierden todo de vivir y se cansan de lidiar con ese sentimiento. Es por eso que deciden quitarse la vida, porque ellos piensan que así va a terminar de lo que ellos sienten. Podríamos dedicar mucho tiempo, hermanos, hablando sobre esas consecuencias, pero solo analizando las que hemos analizado, podemos llegar a la conclusión, hermanos, de que no deseamos nosotros que esto sea parte de nuestra vida. Si en verdad deseamos gozar de buena salud, debemos nosotros deshacernos de ese enojo, hermanos, que hemos acumulado en nuestro corazón durante mucho tiempo. Ninguno de los placeres de este mundo podrá darnos a nosotros la satisfacción que buscamos al tratar de olvidarnos de lo que sentimos en nuestros interiores. Nada de esto resolverá nuestro problema, hermanos. Tenemos que enfrentar adecuadamente el enojo que sentimos. ¿De qué manera debemos entonces enfrentar el enojo? Voy a compartir con ustedes, hermanos, una lista de 9 maneras en la que debemos nosotros lidiar con esto, por favor. Lo primero que debemos hacer es identificarlo. Puede que usted esté libre de ese dañino sentimiento, pero no sabe qué es lo que ha causado. Entonces, este es el primer paso que debe de pasar. Tiene que identificar aquello que ha originado entonces este enojo en su vida. Gracias, luz de Cristo. Tenemos que hacernos preguntas nosotros mismos hasta que podamos darnos cuenta qué es lo que ha causado que nos sentamos de esta forma. Puede que sea una herida del pasado que nunca sanó completamente y hoy estamos sintiendo sobre todo el enojo y resentimiento durante cierto tiempo como consecuencia de las ofensas que otros han cometido contra nosotros. Pero si deseamos vernos limpios de ese sentimiento que tanto daño nos hace, debemos ser capaces de analizar nuestro pasado para así hallar la raíz de este problema. En segundo lugar, tenemos que confesarlo. No podemos perder más tiempo negándolos a nosotros mismos, hermanos, al decir que nuestro enojo es parte de nuestra vida. Ni tampoco debemos tratar de esconderlo, ocultarle, para que otros no se den cuenta. Tenemos que estar dispuestos a reconocerlo, hermanos. Y mientras hacemos esto, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué estoy enojado? Cualquiera que sea la razón, es importante que reconozcamos que los más perjudicados por este mismo enojo somos nosotros mismos, hermano. En tercer lugar, tenemos que discernir lo que sentimos. No solo debemos admitir lo que estamos sintiendo, sino dando cuenta de lo que está involucrado en todo esto. ¿Será que nos sentimos heridos o rechazados y todo esto es parte sobre todo de este enojo? ¿Por qué es que no tenemos la capacidad de hacer aquello que nos pide? Y al hacernos estas preguntas podemos discernir lo que en realidad sentimos nosotros en nuestro corazón. Por ejemplo, hay algunos que desean casarse, ¿verdad? Pero aún no han encontrado la persona indicada para hacerlo. Esto los hace sentir enojo, pues, y contra todo y contra aquello que les rodea. No se dan cuenta que al incluir ese sentimiento en sus emociones, lo único que hacen es simplemente perjudicarse a sí mismo. Puede que están enojados contra alguien que los siguió en el pasado. No han podido perdonar esa ofensa que les hicieron hace muchos tiempos atrás. Más bien, han ido acumulando ira y resentimiento en su corazón por lo que les sucedió y ya llega el momento en el que ni tan siquiera ellos recuerdan en ese momento cómo fue que ese enojo entró en sus vidas. Es por eso que no solo debemos confesarlo, hermanos, y admitirlo, sino también discernir lo que sentimos nosotros. En cuarto lugar, debemos lidiar con ese problema de una manera determinada. No podemos posponer aquello que realmente deberíamos nosotros haber hecho hace mucho tiempo atrás. Es por eso que la Biblia nos declara que el sol no debe ponerse sobre nuestro enojo. Es decir,
que no debemos ir a dormirnos mientras nosotros estamos enojados con alguien. Quizás pensamos que al hacer esto estamos dando tiempo para que nuestros sentimientos se calmen, pero no es así. Al día siguiente nos vamos a despertar con el mismo enojo con el que nos acostamos. Esa no es la manera correcta, hermanos, en la que debemos nosotros lidiar con el enojo. Tenemos que identificar el enojo que sentimos, confesarlo y discernir en qué consiste ese sentimiento. Si no podemos darnos cuenta nosotros por qué estamos enojados, nos vamos a sentir ansiosos y frustrados. Pero si somos honestos con nosotros mismos, podremos comenzar a enfrentarnos al enojo que hemos albergado durante tanto tiempo y sobre todo en nuestro corazón. Y esto es algo que debemos hacer lo más pronto posible. Porque por más tiempo pase, más justificaremos, nosotros defenderemos lo que estamos sintiendo. Me entristezco, hermanos, al escuchar de esos niños que han crecido en un ambiente, hermanos, hostiles. En ocasiones son los padres los que expresan su enojo clínicamente, pero muchas veces son las madres las que más hacen esto. Sobre todo cuando se encuentran ellos en una tienda haciendo compras y los niños deciden sobre todo llegar a dulce o golosinas. He sido testigo cómo las madres se enojan rápidamente, hermanos, en ese momento y comienzan a gritarles para que devuelvan lo que deseaban comprar. Es cierto que no es bueno que los niños coman tanto dulce, pero ¿cómo podemos pretender que un pequeño de 3 o 4 años, sobre todo 3 o 4 años de edad, comprendan esto? Y esto fuera una forma de corregir o disciplinar a su hijo. No tendría ningún problema con eso, pero la mayoría de las veces es solo una forma de ventilar el enojo que ya tenían ellos dentro de ellas. Si son capaces de hacer esto entonces en pública, ¿qué más podrían llegar a hacer esto, sobre todo cuando nadie las mira o sea en su privacidad? No podemos permitir que el enojo nos haga actuar de tal manera que podamos herir a los que más amamos, hermanos. En quinto lugar, debemos dejar nuestras emociones afuera. No debemos reaccionar cada vez que alguien nos ciega, hermanos, sino que debemos detenernos antes de dar tiempo a que el enojo entre en nuestro corazón. Detengámonos y pensemos nosotros en los que nos acaba de pasar o de suceder, porque en ocasiones muchas veces malinterpretamos lo que otros nos han dicho si nos enojamos sin tener ninguna razón verdadera. Preguntémosle a Dios de qué manera pues Él desea que nosotros reaccionemos ante esa situación. No debemos sentirnos obligados a responder a todo lo que las personas nos digan, hermanos. Hay ocasiones en las que debíamos nosotros detenernos antes de hablar y así evitar equivocarnos en nuestras respuestas que estemos dando. Es cierto que muchas veces nos hacen preguntas, ¿verdad? Con malas intenciones, porque ellos desean que demos la respuesta equivocada y así poder acusarnos de algo. Pero lo que debemos hacer nosotros es detenernos a pensar antes de responder y así no dejaremos que sus insultos nos insulten, nos enojen. Dejemos que otros, los que fallen, hermanos, al hablar mal de nosotros o al ofendernos, pero no debemos nosotros caer en la trampa que tienden ellos en nuestro camino. Si estamos convencidos de que sus palabras no son verdaderas, no tenemos por qué enfadarnos nosotros, porque Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que acabamos de escuchar nosotros. No es cierto. Desgraciadamente, en ocasiones, nos seguimos ese consejo y cometemos el error de decir aquello que hubiéramos deseado no haber expresado. Al fin y al cabo, lo que otros digan de nosotros no cambia la relación personal que tenemos nosotros con Dios. Pues conoce Él nuestro corazón y sabe que estamos haciendo aquello que es correcto ante sus ojos. Y podemos estar convencidos entonces que seremos nosotros criticados en más de una ocasión si estamos haciendo lo que es del agrado de nuestro Señor. Y es por eso que debemos nosotros aprender a lidiar correctamente con el enojo, para que no venga a ser parte de nuestro estilo de vida, hermanos. Recuerden lo que nos dijo Dios a nosotros, lo que nos ha dicho y que nos dice en la Biblia en Santiago 1, versículos 19 y 20, donde se nos declara entonces lo siguiente. Por esto nos dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tarde para hablar, tardo para airarse,
porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Debemos estar pronto para escuchar, entonces quitarnos y tarde para hablar y airarnos, porque es esto lo que Dios espera de cada uno de sus hijos, hermanos. Recordemos que le representamos nosotros mientras vivimos en este mundo. En sexto lugar, debemos saber sacar de nuestra vida, hermanos, aquello que no es del agrado del Señor. Leamos nuevamente lo que nos declara en Efesios 4, versículos 26, 27 y 31. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Quítense de nosotros toda amargura, ojos, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿A qué se refiere cuando cuando nos dice que debemos alejar de nuestra vida todos esos malos sentimientos que se está mencionando aquí? Así que nosotros nos quitamos la ropa que hemos llevado puesta sobre cierto tiempo. De igual forma, el Señor desea que nosotros nos deshagamos de ese enojo que ha sido parte sobre todo nuestra existencia. Y es probable, hermanos, de que algunos piensen que no van a poder hacer tal cosa, pero si esto no fuera posible, pues no se mencionaría en la Biblia. No es algo que podemos hacer por nuestras propias fuerzas, sí, sino por el poder del Espíritu Santo, hermanos, que mora en nosotros. Es así como nosotros debemos hacer, por medio de dejar que el Espíritu de Dios, que es el que nos da capacitación y nos permite a nosotros que podamos perdonar a los que nos están ofendido o los que nos han ofendido y herido en el pasado. Él es el consolador que nos ayuda a sacar de nuestra vida todo el enojo, la ira, el rencor y el resentimiento que antes nosotros habíamos sentido en nuestro corazón. Es así que podemos traer entonces ante el trono de Dios todo esto, para someterlo ante su autoridad y que así sea sacado de nuestra vida. ¿Qué sucederá si esas personas vuelven a herirnos? Tenemos que volver a traer ante Dios esa ofensa para que así nos ayude a deshacernos del enojo que produce en nosotros. ¿Cómo podemos estar convencidos de que este método es sobre todo eficaz? Porque lo he visto eficaz en la vida de otros. Por ejemplo, en mi madre, que durante años estuvo dispuesta sobre todo a meter a Dios los maltratos desde su esposo. No fue hasta que ese hombre quedó ciego que su actitud hacia mi madre cambió. Así que podemos someter sobre todo esos malos sentimientos tantas veces sea necesario. Pero lo importante es que lo hagamos inmediatamente después de haber sido nosotros ofendidos o heridos por otros. Si no hacemos esto, vamos a ser nosotros lo que más sufriremos. Es cierto que aquellos que nos han herido también sufrirán, pero no al someter ese enojo en las manos de Dios, les estamos dando también la oportunidad de vencerlos. Recuerde que el apóstol Pablo nos dice en Efesios 6, versículos 13 al 17. Leamos esta porción bíblica, hermanos, donde se nos describe la armadura que Dios le da aquí al creyente. Busquemos, por favor, aquí este pasaje bíblico. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar puesto firmes, hermano, ceñidos vuestros lomos con la verdad y el vestido con la coraza de justicia. Y calzar los pies con el apresto del evangelio sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es importante destacar que ese escudo no era redondo ni pequeño, como quizás algunos se lo han imaginado. La palabra que se usa para escribir aquí es la misma que se emplea para hablar de una puerta. Es decir, que ese era uno de esos escudos que podía sobre todo llegar a cubrir todo el cuerpo de la persona que lo estuviera llevando consigo. En este caso, eso es los romanos. ¿Y qué es lo que quiere enseñarnos aquí Pablo a través de ese mensaje? Que debemos vestirnos apropiadamente y de acuerdo a lo que necesitamos nosotros llevar para la batalla en la que estamos envueltos. Al levantarnos en la mañana, no sabemos qué es lo que podremos enfrentar a lo largo de este día. Pueda que tengamos que lidiar ese día con personas que están enojadas.
no creo que sea buena idea decirle que están enojadas, porque puede ser que aún no se haya dado cuenta de ello. Pero lo que sí podemos hacer es orar por ellos, hermanos, para que el Señor le muestre sobre todo lo que hay en su vida. Y creo que si en verdad deseamos ayudarlo, primero tenemos que estar dispuestos a deshacernos nosotros mismos de esos malos sentimientos. Pidámosle a Dios que quite de nuestra vida ese enojo, hermanos, que ha sido parte de nuestra existencia y durante mucho tiempo que ha estado. ¿Acaso el enojo debe de ser parte del estilo de vida al que el cristiano ha sido llamado? ¿Es eso lo que el Señor desea para sus hijos e hijas? Por supuesto que no, hermanos. Pues no solo nos hace daño, sino también nos afecta nuestro testimonio. Así que no debe ser parte de nuestra vida, pues no es parte de la voluntad de Dios para nosotros. En séptimo lugar, hermanos, debemos reemplazarlo. En otras palabras, no solo tenemos que deshacernos del enojo, sino también tenemos que traer en nuestra vida lo que ocupará el espacio que ese enojo ha dejado en nuestro corazón. Si ocupamos el tiempo en hacer algo productivo y que nos agrade, no lo dedicaremos para abrazar malos sentimientos que solo nos harán daño, hermanos. No tenemos por qué vernos forzados o sentir resentimientos y enojos por lo que nos han hecho o dicho. Podemos emplearnos nuestro tiempo también en hacer aquello que más disfrutamos o en lo que más nos beneficia a nosotros. No sé exactamente cuál es su pasatiempo favorito, hermanos. En mi caso es la fotografía y también pues es lo que viene siendo un poco de tirolesa. Y cuando siento que me voy a enojar, sé que me dedico algunas horas a lo que me gusta hacer. Me encierro en un cuarto especial del que tengo yo preparado para trabajar en las fotos también que he tomado anteriormente y sabe lo que sucede después. También el ajedrez es bueno. Y me paso pasando tiempo todo esto. Al rato siento que no siento ya este enojo. ¿Por qué? Porque disfruté tanto lo que hacía que me deshice de aquello que podía hacerme gran daño. Todos necesitamos, hermanos, hacer esto. Pues no podemos permitir que de enojo haya morado en nuestro corazón, sino que debemos deshacernos de él y no que quede en nosotros. En octavo lugar, debemos terminar en nuestra mente que nos beneficiaremos del enojo. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo puedo beneficiarme de ese enojo que ha tratado de entrar a mi vida? Y una de las maneras en la que podemos nosotros hacer esto es al reconocer que algo anda mal si sentimos el enojo. Tenemos que estar dispuestos a lidiar con ese sentimiento, hermanos, sin importar lo que otros hagan. No podemos desperdiciar la oportunidad que hagamos algo valioso y que sea de beneficio, no solo para nuestra vida, sino también para la de aquellos que nosotros amamos. No les estoy diciendo que es bueno estar enojado, pues sabemos que es como un veneno que no deseamos nosotros tener en nuestro cuerpo. Puede llegar sobre todo a traer consecuencias fatales. Pero creo que sí podemos nosotros beneficiarnos un poco de aquello que sentimos. Tratemos de aprender de lo que hemos vivido en el pasado para así no cometer los mismos errores en el futuro. En noveno lugar, debemos proponernos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar ser víctima del enojo nuevamente. No podemos darnos el lujo de volver a sentir resentimiento y rencor porque sabemos lo que esos sentimientos producen en nuestra vida y las consecuencias que vamos a sufrir si no lidiamos nosotros correctamente con ellos. Es decir, que en nuestras manos está el tomar de la decisión de no ser esta clase de persona que vive siempre enojado. Más bien, deseamos poder reflejar en nuestra actitud la bondad, la justicia, la paz y el amor de Dios. Pero para lograr esto, tenemos que pretender no enojarnos de la manera que lo hemos hecho anteriormente, hermano. Puede que yo no conozca la situación que personal de cada uno de los que están aquí en esta sala, ¿verdad? En Jesús mi libertador. Pero todas estas enseñanzas que he compartido con ustedes pueden aplicarse a su vida. ¿Acaso existe alguna circunstancia en la que no pueden aplicarlas? Lo que hemos aprendido hoy por medio de este mensaje, hermanos, por supuesto que sí, ¿verdad? ¿O no? Podemos seguir estos pasos que les he dado para lidiar correctamente con el enojo de esta manera y nos vamos a ver libres de él. Las personas
No se dan cuenta que al estar enojados constantemente, lo único que hacen es destruirse a sí mismos. Se enojan con la iglesia, con Dios, con sus jefes, con sus familiares, con sus amigos, con las circunstancias que viven. En otras palabras, se enojan con cualquier cosa y no se dan cuenta que no están obligados ellos a vivir de esa manera, porque la Biblia es hermosa y en ocasiones lo que tenemos que cambiar solamente es nuestra actitud para que podamos nosotros disfrutarla al máximo. ¿Y qué de aquellos que no son cristianos? ¿Cómo pueden lidiar con el problema del enojo? Siento decirle que no pueden hacer nada mucho al respecto, porque si Jesús no está en su vida, no va a contar con el poder de Dios para perdonar a los que le han ofendido a usted. Es solo por su poder que podemos alejarnos de aquello que tanto daño nos hace y que puede llegar a destruirnos por completo. Es por eso, mis hermanos, que les animo a que reconozcan sus pecados y que así acepten a Jesús como su Señor personal. Pídele que le perdone y que le conozcan que solo por medio de él podrán ustedes limpiados para así recibir la vida eterna que ofrece él. Y sobre todo a toda humanidad. Si en verdad desea usted la mejor vida que pueda tener, es por medio de Jesús que él puede lograrlo y alcanzarlo. Solo tiene que estar dispuesto a pedirle que sea su Señor y Salvador. Sin importar lo que haya hecho usted en el pasado, puede acercarse usted confiadamente ante el Señor y pedirle que le perdone. Al morir él en la cruz, llevó sobre sí cada uno de nuestros pecados y pagó la deuda que teníamos como consecuencia de nuestras desobediencias. Así que lo único que le debemos hacer es pedirle que nos perdone. Y él se encargará de los demás. Solo existen dos opciones. Puede escoger vivir miserablemente por el resto de su existencia o gozar de la paz que solo Dios puede darnos. Pero si el enojo es parte de su vida, es importante que aprenda usted a enfrentarlo de la forma correcta, tal y como lo hemos descrito aquí. Oremos para que el Señor nos ayude a vivir libre de enojo y que así podemos disfrutar nosotros de lo que nos ha dado, hermanos. Padre, te agradecemos por amarnos con paciencia y por ser sobre todo bondadoso con nosotros. Gracias por perdonar cada una de nuestras faltas y pecados y por no enojarte tú por lo que hemos hecho nosotros en el pasado. Sabemos que desobedecemos tus mandamientos y nos equivocamos también al tomar decisiones que no son de tu agrado. Conoces tú nuestro corazón y sabes cuál es el deseo de nuestro ser. Es por eso que te agradecemos una vez más, por tu amor y por la gracia que tú has demostrado hacia cada uno en esta sala. Enséñanos a perdonar a los que nos ofenden, para que así podamos también nosotros vivir lejos del enojo y disfrutar del gozo y la paz que tú nos has ofrecido. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén.